Hola, muy buenas noches. Estamos un día más en Observatorio Cero. Hoy tenemos con nosotros una entrevista de super lujo, diría yo. Una de esas entrevistas que harían llorar a cualquiera. Pero antes de darle paso, antes de presentarlo y darle paso, quiero darle la bienvenida a nuestras dos colaboradoras de hoy. Hoy está con nosotros Jenny Payton y Buenas Clara noches. Castillo, que nos acompaña desde Siento que se me Nueva vea tan York. oscura, pero como estoy en Nueva York y está tan oscuro, lo siento Sí, mucho. sí, sí, nada, no te preocupes. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro entrevistado de hoy. Él es Julio Mendoza. Julio Mendoza es pintor, es cineasta y es escultor. Y además es el señor que hizo la estatua de Diana Kerr en Madrid. Buenas noches, señor Mendoza. Buenas noches a todos y un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y hoy para cambiar un poquito, pues va a empezar esta rueda de preguntas Clara Castillo. Por supuesto, porque entre otras cosas he seguido el caso de Diana Kerr desde el principio, en muchísimos foros a nivel de prensa nacional, internacional, etcétera. Me impliqué porque no tenemos mucha lejanía con respecto a la edad. Diana tenía 18 años, bueno, ahora tengo 27. Entonces es algo que se me quedó clavado en el corazón. Yo contribuí con esos desaparecidos a rectificar el cartel que habían propagado mundialmente, especialmente aquí en Estados Unidos. Yo sabía que Diana no estaba en Estados Unidos porque es imposible entrar aquí sin un medio de un visado o algo así. Y su madre, pues la pobre en la desesperación pensaba que ya estaba aquí. Yo vi el cartel muy mal traducido, yo soy traductor e intérprete, además por la Universidad de California, entonces me impliqué mucho en la causa de Diana, corregí el cartel. Julio, dibujante, cineasta, escultor, pintor, pionero en tecnología digital. Por cierto, tu cuadro de Durero, que lo hiciste a la edad de 16 años, supera al propio autor. Es una obra fantástica. Es como pintar la Mona Lisa con mucho más arte. Eso lo conseguiste tú. No lo digo yo, lo dice mucha gente. Publicista, empresario, productor de cine, conferenciante, productor y director de cine, por cierto. Y además cuentas con el Premio Latino 2018 por tu documental que se titula Miró Maite Espinola, en cuyo museo colaboraste, y Mallorca. Julio, mi primera pregunta es, ¿qué más sientes que deberías emprender para ser considerado un artista? Esto lo he realzado en mayúsculas. ¿Sientes que te queda algún área o inquietud por cubrir en tu multifacética trayectoria profesional? Bien, es una pregunta muy interesante y la respuesta está en la trayectoria. Yo empecé como pintor y fui descubriendo diferentes áreas donde desarrollarme y muchas de ellas eran impensables, que se fueron descubriendo, entre ellas la tecnología. Ni yo ni existían las posibilidades en aquella época, en el 80, cuando yo acabé la carrera, de que por ordenadores se pudiera hacer lo que se estaba haciendo hoy. Todo lo que se hacía era muy incipiente, pero bueno, pensemos que es que la tecnología que se utilizó para ir a la Luna era menos potente que un teléfono móvil de ahora. Es decir, que el desarrollo tecnológico ha sido brutal. Es un hallazgo. Entonces, aplicando esa misma regla de tres, pienso que si todo lo que he ido descubriendo no era previsible para mí y que incluso no era posible por la tecnología, y teniendo en cuenta que el crecimiento no es lineal, sino que es geométrico de lo que son todas las tecnologías, posiblemente creo que lo que pueda estar haciendo precisamente para ampliar mi área artística sea también imprevisible ahora.
y no en tanto tiempo. Quiere decir que posiblemente, igual que ahora estamos muy sorprendidos de lo que se ha hecho en 10 años, aunque perdamos un poco la referencia, pero hace 10 años no existían las principales empresas tecnológicas de ahora. Estamos hablando de que no existía Google, no existía Amazon, no existía YouTube. ¿Qué va a existir dentro de 5 años? No lo sabemos. Sabemos que existirán cosas que ahora no son previsibles. Pueden tener que ver con la inteligencia artificial, tienen que ver con los macrodatas, o puede tener que ver, que yo ahora estoy poco sintiendo eso, retomar cosas que se están perdiendo con la tecnología. Es decir, inicialmente yo estaba con unas técnicas más tradicionales de arte y estaba fascinado por la tecnología. Puede ser que precisamente por tanta tecnología estamos yendo a una deshumanización y a lo mejor hay que retomar algunos de los orígenes más humanos. Eso me planteo. Lo que sí que sé es que haga lo que haga en 5, 7 o 10 años, va a estar muy relacionado con la tecnología y con la sociedad, que cada vez también están más próximas. Antes la tecnología era de una élite de informáticos o de astronautas de la NASA, y ahora vemos que la tecnología, lo que hablaba, está en nuestras manos, es muy potente, entonces la tecnología y la sociedad ya no se puede disociar. O sea, estas son las pautas que a mí me dan la respuesta a tu pregunta, y es ¿qué voy a estar haciendo en arte? Pues posiblemente cosas que tengan que ver con sociedad y con tecnología y quizá con un reencuentro del humanismo. Es una cosa que ahora se está perdiendo. Eso por un lado. Por otro lado, el reconocimiento del artista se tiene a través de lo que es el reconocimiento oficial, de lo que son las instituciones, de lo que son los museos, de lo que son los ministerios. Entonces, una cosa es el serlo y otra cosa es el ser reconocido. Si yo quiero trabajar a través del reconocimiento, sí que quizá me pueda enfocar más hacia ese lado oficial del reconocimiento, hacer una serie de exposiciones y de catálogos de tal manera que todavía se dé más a conocer la trayectoria que he hecho, que efectivamente es muy inusual y quizá todavía no es suficientemente conocida. Excelente respuesta. ¿Cómo fue tu experiencia en Rochester Institute of Technology, ¿vale? En el estado donde vivo yo, en Nueva York. Hemos de trasladar a nuestra audiencia que Julio Mendoza cursó su licenciatura en Arte y Tecnología allí. Cursaste allí también tus 2 máster y has colaborado con MoMA en Nueva York. Son 3 preguntas. Sí, pero son muy oportunas. Muy oportunas y muy relacionadas. Cuando yo acabo en el 80 con matrícula de honor en la Facultad de Bellas Artes, yo ingresé por dibujo con 16 años, terminé con 21 con matrícula de honor y al igual que Picasso en el siglo XX, cuando en su parte del siglo XX pues dejó Barcelona, dejó España y se fue a lo que era el centro del arte mundial, que en aquel momento era París, pues evidentemente después de la Segunda Guerra Mundial el centro del arte ha sido Nueva York. Para un joven artista con éxito como era yo y además con mucha formación académica, en los últimos años de mi carrera, lógicamente, tenía que enfocarme hacia lo que era la nueva capital mundial del arte, que era Nueva York. Tradicionalmente en España, digamos, la gente más brillante en Madrid iba a Roma con becas en Roma. Y yo, curiosamente, he conocido Roma muy recientemente porque tenía temor en aquella época, cuando acabé la carrera con 21 años, en encerrarme demasiado en el clasicismo. Yo ya había estudiado profundamente el clasicismo en Bellas Artes y si iba a Roma podía quedar atrapado en un neoclasicismo. Así que tenía una ansia, por una parte, de ir hacia lo que eran las nuevas tendencias y, por otra parte, ir a lo que era la capital del mundo del arte, que era Nueva York. Entonces yo planteé ir a Nueva York, pero yo soy en ese aspecto atípico como artista, porque un artista puede ser bohemio, podemos pensar que es bohemio, y yo siempre en ese aspecto he sido muy academicista. Quise estudiar la carrera, saqué buenas notas en mi carrera, en ese sentido puedo ser un poco inusual, por esto que digo de que el artista puede ser como más revoltoso y menos formalista. ¿Esto qué quiere decir? Que yo quería ir a Nueva York, a la capital del arte en ese momento, pero me interesaba mucho comparar la academia en Europa, ahora me he dado cuenta que es Europa, no solo España, y la academia, cómo se enseñaba Bellas Artes, qué concepto había.
Y esto, y lo podemos retomar luego, es importantísimo. Ahora hay una polémica sobre lo que son las leyes de la educación, y hoy precisamente leía que esto que se recibe, ¿no?, por el teléfono, pues un profesor que preguntaba a sus alumnos cuáles eran los países más ricos, y el alumno pues a lo mejor decía Suiza o decía Japón, y este profesor decía, no, los países más ricos son los que tienen mayor riqueza natural, y Japón precisamente no la tiene, es un archipiélago, pero la riqueza de Japón o de Suiza consiste en la educación. Exacto. Precisamente a lo mejor en Latinoamérica hay mucha más riqueza, en África hay mucha más riqueza natural, minas, diamantes, todo lo que tú quieras, y sin embargo, digamos que es la educación lo que marca mucho. Esto quiere decir que en retrospectiva, que es como tenemos que analizar nuestra vida, te das cuenta que hay ciertos aciertos o decisiones que se reafirman. El hecho de que yo como artista quisiera conocer los métodos de enseñanza comparativamente entre Estados Unidos y Europa son muy pertinentes y cada vez lo son más porque tiene que ver con la educación. Y eso transmite mucho. O sea, ¿qué es lo que hice? Busqué una beca muy prestigiosa, que era la de la Fundación Juan March, que también era impensable que me la concedieran, porque era muy joven, me la concedieron y entré en una dinámica que aquí en España no conocemos tanto, pero tú sí estando en Estados Unidos. Es que tienes que, lo que se llama aplicar, to apply, tienes que solicitar el ingreso en las universidades. Esto es algo que un estudiante americano medio de high school lo tiene muy claro, entonces él tiene su preferente universidad, puede ser Harvard, puede ser Stanford, y entonces tiene 5 o 6 y a ver en cuál le admiten. Yo entré en esa dinámica como artista al acabar la carrera, porque solicité a la Fundación Juan March para hacer investigación artística, pero dentro de un entorno académico. Así que empecé a hacer mis solicitudes a universidades americanas para hacer el máster. Estudié el TOEFL, porque yo había estudiado francés, pero me tuve que aprender inglés para ir a Estados Unidos en ese momento. La primera que te aceptó fue Nueva York, Rochester. Curiosamente, esa fue la primera que me aceptó y era en Nueva York, con lo cual yo dije, ya está. Me voy a Nueva York porque me ha aceptado a la RIT, el Instituto Tecnológico de Rochester, y voy para allá. También es cierto que no solamente en Europa, sino en el mundo, la gente confunde, y tú eso lo sabes muy bien, el estado de Nueva York con la ciudad de Nueva York. Para mucha gente Nueva York es Manhattan. Y el estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York. Ahí vivo yo, en Manhattan. Claro, Manhattan, sí. Yo descubrí que había gente que vivía... Una gente que ha visto mucho Sex and the City y series... es una imagen que lo que llamo el neorrealismo americano, que cuando vemos esas películas pensamos que son cinematográficas y cuando vas allí te das cuenta que son neorrealistas porque es así. O sea, sale el vapor de las alcantarillas, están los taxis, los cabs, los yellow cabs y está la policía como está. O sea, creo que en ese aspecto... El mejor vídeo sobre eso lo hicieron el rapero, no me acuerdo cómo se llama, pero Alicia Keys, ¿vale? El vídeo de New York, We Are From New York, y es que es la definición de Nueva York, que es que realmente lo han hecho. O sea, y cuenta de los yankees, de los taxis amarillos, de todo. Jay-Z, perdona, no me acordaba, Jay-Z, el marido de Beyoncé. Pues, bueno, en ese aspecto, fíjate que nosotros podemos pensar en Federico Fellini con el neorrealismo italiano, que era algo que no idealizaba, sino que transmitía la realidad tal y como era. Creo que un gran acierto de Nueva York en particular como ciudad, es que se ha prestado a ser un escaparate, un decorado mundial. Y la gente lo tiene muy identificado. O sea, lo que digo, un escaparate. O sea, yo no entro en el Bronx ni con 70 guardaespaldas. O sea, tú sabes lo que es Nueva York. Pues fíjate lo que fue para mí acabar en España con una educación clásica y humanista, conseguir rápidamente el pasar el TOEFL, aprender el subiendo de nivel de inglés, conseguir la beca de la Fundación Juan March, conseguir ser admitido en una universidad e irme para allá. Eso fue muy interesante y tú me preguntas, ¿qué descubrí? Descubrí muchísimo que yo no esperaba descubrir, que digamos que es otra de mis bases fundamentales vitales, que creo que todos tenemos que ser conscientes, y es que la vida es un hallazgo. O sea, no podemos pensar que solo vamos a descubrir lo que pensamos descubrir, porque si descubrimos lo que pensamos descubrir ya lo conocemos y entonces no lo descubrimos.
con lo que nos encontramos son cosas que no conocíamos. Y eso es lo que lo convierte en descubrimientos. Y eso es lo que yo descubrí. Chocaría más en la década de los 80, ¿verdad? Más que ahora. Bueno, enormemente, claro. Es decir, que ahora mismo el tema de viajar en general no, es más habitual, es más accesible, pero en aquella época, y sobre todo, es que estamos hablando de momentos que yo en retrospectiva veo y no era consciente en aquel momento. Yo hice mi carrera universitaria del 75 al 80. La transición del franquismo a la democracia. La Constitución española se hizo en el 78. Yo estaba en la mitad de lo que era la carrera. Y yo en aquella época, lo que dices, siendo joven, no era tan consciente ni en qué momento estaba España, ni era tan consciente ni yo ni mucha gente de lo que realmente significaba Nueva York o Estados Unidos en ese momento. Efectivamente, estamos hablando de una época que todavía era más novedoso y era más impactante. De todas maneras, luego, si quieres, me extiendo más particularmente qué es lo que descubrí y qué es lo que me aportó, no ya solo la ciudad de Nueva York, no ya solo el estado de Nueva York, sino también particularmente el Instituto de Tecnología de Rochester. Efectivamente. Y ahora, Jenny, Héctor y yo vamos a entrar en una ronda de preguntas que nos estamos turnando, ¿verdad? A ver, destacamos que Julio es el escultor de la fantástica, pone esto en mayúsculas, escultura, en honor a Diana Kerr, cuya trágica muerte prevalece en la memoria de todos los españoles. ¿Cómo o de dónde surge la idea de realizar una estatua en homenaje a Diana Kerr? ¿De dónde surge? Del diálogo entre su padre, Juan Carlos Kerr, y yo mismo, porque lo desarrollamos de alguna manera el proyecto, él me selecciona, lo cual para mí es un absoluto privilegio, porque un tema como este, para cualquier artista sería un orgullo y un reconocimiento hacerlo. El hecho de que yo también sea curator, sea comisario de exposiciones, hace que se me conozca en el entorno artístico y por lo tanto le recomendaron a Juan Carlos Kerr que lo hiciera yo. Y hubo una conexión inmediata, creo también que yo entendía y entiendo muy bien el significado del símbolo de Diana Kerr. O sea, no solo como artista desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista de comunicación y de significado. Es decir, que todo lo que, y no hemos hablado todavía de eso, todo mi conocimiento de lo que han sido las marcas posteriormente, y de comunicador y de publicista, hizo que yo rápidamente me diera cuenta del poder enorme del símbolo, personalmente, del drama de Diana Kerr y de la extrapolación del simbolismo de Diana Kerr. Eso hizo que conectáramos rápidamente. También, y eso a Juan Carlos Kerr sí que le interesó, el hecho de que yo sea padre de 3 hijas. Es decir, si tú vas a hacer algo así y eres padre de 3 hijas, eres capaz de sentir cosas que quizás si no, las puedes imaginar, pero no las sientes. Efectivamente. Partiendo de que es imposible ponerse en los zapatos de una persona que pasa por ese drama. Y yo te lo comentaba un poco antes, off the record, que es que yo seguramente creo que me derrumbaría ante un drama así. Entonces, admiro mucho la fuerza de Juan Carlos Kerr como para intentar realmente transferir ese mensaje. Pero con esto hubo una conexión inmediata y lo que él sí sabía en principio es que quería hacerlo donde habían vivido. Yo como padre lo entiendo, que Pozuelo de Alarcón, ellos vivían allí, entonces empezamos a buscar. Él proponía, Juan Carlos, posibles localizaciones. Y fue curioso que quien sí que hizo la descripción de lo que iba a ser el, llamémosle monumento, el icono, sí que se lo aporté yo, porque yo hasta ese momento, y no hemos hablado de ello en mi trayectoria, había pasado por fases muy abstractas, de abstracción geométrica. Y cuando haces un monumento, un recordatorio, puede ser muy abstracto, puede ser un símbolo, puede ser un ala de la libertad, puede ser otra cosa. Pero yo pensé como padre que lo que quería era realmente personalizar el recuerdo de mi hija y por lo tanto hacer un busto realista, un busto figurativo, que es una cosa que yo también he superado, de decir que toda la polémica entre abstracción y figuración quizá ya la tengo bastante superada, y para mí tanto la abstracción como la figuración son herramientas que aplicaré según lo que quiera hacer, y en ese momento yo lo que quería hacer era algo figurativo que fuera hasta cierto punto idealizado, pero que sí que fuera la efigie de Diana y quizás su conexión con la naturaleza. Curiosamente, y esto es algo que no mucha gente sabe, yo hice un poema muy cortito dedicado a Diana Kerr en cuanto hablé con el padre, y el padre le encantó ese poema y la escultura se hizo a raíz de ese poema. Y en lo que es
el centro de la escultura son prácticamente es roca, es naturaleza, son 3 rocas, una de ellas está en bronce, la efigie de Diana Kerr, en otra está la parte del ayuntamiento, el escudo del ayuntamiento, la parte oficial, y en otra está el poema. Está el poema. Y quiere decir que el poema definía realmente un poco lo que queríamos. El padre quería, lo pensaba, porque claro, el padre siempre piensa qué es lo que a la hija le hubiera gustado. Y lo que él hace, lo hace muy bien en función de su hija. Aquí lo hace, como tú muy bien comentabas, ¿no? Dices, es su hija quien le da la energía. Así, él lo siente, así lo dice. Y, Sí. No, Diana está presente en su vida. y él quería que fuera en un entorno más recogido y al final lo que está es en un parque donde hay niños jugando y en un entorno de mucha naturaleza. Y eso es lo que el padre piensa que a su hija le hubiera gustado. Y eso, el poema y ese entorno es lo que condicionó físicamente como es ahora esa plaza y esa escultura. Jenny, ¿tienes otra pregunta? Sí, bueno, ya te iba a hacer una pregunta, pero ya te has contestado solo, que es cuando has hablado del padre de Diana Kerr, me supongo que te habrá dado fotos, vídeos para poder esculpirla. Pero Porque la conoció personalmente, Jenny. Yo no conocí personalmente a Diana. Efectivamente, el padre me dio fotografías. Bien es cierto que Diana Kerr es un personaje ahora tan casi universal que tú te metes en Google, dices Diana Kerr y tienes un montón de fotografías de Diana Kerr y de vídeos de Diana Kerr. Es decir, era fácil conseguir documentación para saber cómo era Diana Kerr, pero era un reto para mí enorme, porque pensemos que estaba haciendo la escultura de una persona que yo no había conocido y que era para su padre. O sea, tenía que llegar a su familia, tenían que identificarse. Yo también contaba un poco con algo que quise transmitir al padre, que era un símbolo. O sea, que Diana era un símbolo, pero que tampoco queríamos hacer una figura del Museo de Cera. No queríamos que fuera un hiperrealismo, sino que yo tenía mucho interés en que tuviera valor artístico. Y entonces, de todas esas referencias, escogí una que era más clásica y hasta con una túnica. Quizá no es una chica tan joven que podía estar en una discoteca como ella podría estar, sino que es un personaje un poco atemporal. Tiene una túnica como romana. Me encantó, griega. Griega. Muy bien, lo has dicho. Te he dicho romana, no, era griega. Griega. Y en el retrato del óleo sí, también está. Pues eso crea un poco lo que es para mí la figura icónica. Yo hice, para mí el pelo de Diana era muy importante, la definía mucho, e incluso lo alargué más. Si tú ves esa escultura por detrás es una llama. Todo el pelo lo que forma es una llama. Una llama, o sea, que realmente cae sobre ella. Retrataste Grecia. Sí. Y el busto está como, la mitad está integrado como en roca. O sea, que incluso el bronce simulaba roca. Entonces es un poco ese concepto que está en el poema de la vinculación con la naturaleza. El momento, y quizá me estoy anticipando a algo que me podéis preguntar, pero donde para mí fue un poco la prueba de fuego, se había acertado o no, en un reto tan importantísimo para mí, como estaba haciendo para la familia de Diana Kerr, es cuando se inauguró y cuando la hermana y la madre de Diana Kerr, en la ofrenda, que le hicieron la ofrenda de flores, la acariciaban como si fuera su hija. Es como si, para mí fue emocionante, se me puso, vamos, la piel de gallina. Totalmente. Es como esto que se hacía en Egipto, que se hacían unas figuras, que se llaman los kas o dobles, y supuestamente allí donde el espíritu estaba en su tránsito en la eternidad. Yo sentí como si el espíritu de Diana Kerr de repente insuflara de vida la escultura. Es que estaba ahí. Y además esa foto, yo creo que te basaste en una foto de Diana, que era preciosa, por dentro y por fuera. Era una niña divina y sale con un traje griego, ¿vale? El típico traje griego. Y yo creo que te basaste en eso. Y tenía el pelo tan bonito, porque es que ella era preciosa. Sí, ese vestido griego a mí me recordaba un poco a una sacerdotisa, ¿no? A una vestal, sí, también un poco un significado, digamos, de la pureza, sí. Entonces, claro que la escultura es realista, pero claro que es muy simbólica. Y, bueno, ¿cuál fue la parte más emotiva de realizar de la estatua de Diana? Yo estuve conviviendo con esa estatua, modelándola, y llega un momento en que llega, como artista, pero sobre todo con un tema así, ¿no? Llegas a tener una vinculación. O sea, yo
sentía como si fuera casi una hija mía. O sea, yo sé que jamás podré ser el padre de Diana ni tener los sentimientos que tengo hacia ella, pero sí que la adopté casi como hija, ¿no? Y entonces piensa que estaba construyendo algo desde la arcilla. Entonces estaba creando algo con lo que yo convivía. Entonces creo que esa situación sí que para mí me significó una conexión espiritual con Diana Kerr. Y sentirme muy identificado con su familia y quizás el culmen de ese proyecto fue cuando realmente vi que la madre y la hermana, que no habían visto la escultura, la acariciaban. Eso, como digo, fue conmovedor. Quizá esos dos puntos, ¿no? Lo que es todo el proceso de creación, que es muy físico, ¿no? Que tienes que ir modelándola y dándole un volumen. Eso fue una convivencia prácticamente con ella. Y finalmente la reacción, porque el padre la había visto antes la escultura, pero la madre y la hermana no. La reacción para mí fue impactante. Sí, y un abrazo además para Diana y Valeria, por cierto. Jenny. ¿Qué ha representado para usted la creación del homenaje a Diana y su familia? ¿Ha marcado un antes y un después? Pues sí, porque yo, como comentaba, desde el punto de vista de la pintura había pasado por un proceso de muchos años de abstracción geométrica, luego de introducción en las tecnologías digitales, y luego lo que es la comunicación en la mass media, haciendo películas comerciales para todo tipo de marcas. Entonces, ese fue ese momento de retorno al humanismo que yo comentaba que interesa mucho, y quizá ese fue un punto clave, coincidió todo eso, ¿no? Por una parte me di cuenta de que era un símbolo, de que en sí mismo se había creado un símbolo, por otra parte era enormemente emotivo y muy humano, y estaba así que haciendo confluir muchas de las diferentes áreas que yo venía un poco trabajando en paralelo, pues confluyen en ellas. Y además supone un retorno, y esto quizá lo hablemos más tarde y lo entenderéis, a lo que es la materia, porque en la búsqueda de la tecnología yo lo que estaba haciendo era un arte dematerializando, lo que hiciera de pintar con pincel, a pintar con aerógrafo, airbrush, de repente con ordenador, y ya incluso cuando haces películas, es como si haces música, es inmaterial. Tú vas a un concierto, tú no coges las notas, pasan y cuando se acabó el concierto desapareció. O sea, queda. Y cuando ves una película lo mismo, tiene un principio, tiene un final y no tiene materia. Tú no te llevas un trozo del proyector, se queda en el aire. Entonces, todo esto que ha sucedido, que es muy, lo que estamos hablando ahora, lo que estamos viendo tú y yo, nosotros, es muy inmaterial, no estamos aquí. Nos vemos, pero es información, ¿no? Son píxeles que crean formas. Yo había estado viviendo mucho tiempo en ese mundo inmaterial. Claro, esta es la primera obra que hago, que es un concepto, que es un símbolo, que es muy humana y que está hecha en bronce. O sea, de repente de pasar a trabajar con datos, con píxeles, con imágenes, en materiales, algo tan sólido y tan permanente. El concepto de la permanencia, o sea, realmente eso también lo aportó mucho, porque ¿qué es lo que queríamos en el fondo? ¿Y qué es lo que se quiere cuando se hace algo así? Que permanezca, que perviva. O sea, lo que está en el poema, incluso, y esto tampoco se sabe porque esto todavía no lo he publicado, también hay una canción, un tema que he compuesto junto con un amigo mío músico, que tiene que ver, que está dedicado a Diana Kerr y que es una ampliación y un desarrollo del poema. La idea es la pervivencia. Cuando de una manera tan brutal pierdes a un ser querido o una jovencita de 18 años desaparece, en el fondo lo que está buscando es la inmortalidad. Lo que queda de ella que es inmortal. Y lo sabemos que incluso y en el cine, todos los grandes actores, pues Marilyn Monroe o tantos otros, que precisamente por morir jóvenes, como es antinatural perder la vida tan pronto, se convierten en inmortales. ¿Qué es lo que me imagino que el padre, qué es lo que me imagino yo y la familia estamos pretendiendo? Algo que es muy sublime, que tiene que ver con ese concepto de los faraones. Estamos creando algo que era inmortal. Y como era inmortal, tenía que ser permanente. Tenía que ser algo que estuviera allí y que permaneciera. El bronce, ¿no? El metal, la piedra, todo aquello que es algo absolutamente consistente. Creo que esa búsqueda de la inmortalidad es otro de los elementos en la paleta de la escultura de Diana Kerr que hace que ella perviva y que un poco lo que vosotras comentáis y Clara comenta, que es que está viva en nosotros. Ese concepto de qué es lo que después incluso de la muerte física permanece es uno de los elementos fundamentales en esa obra en particular.
Bueno, hago un inciso porque Héctor quiere hacer una pregunta inmediatamente, pero ¿qué te lleva a crear la escultura desde la arcilla al bronce? ¿Qué proceso hay? La Soy una permanencia. inculta en la materia, lo siento. La permanencia. Bueno, hay todo un proceso técnico muy interesante que yo sí conocía por mi formación académica. Es decir, yo ya había estudiado no solamente en Bellas Artes, no había estudiado en Artes y Oficios. Mi búsqueda de las tecnologías empezó en fotografía. O sea, además de ser licenciado y máster en pintura y en tecnología, también soy licenciado en fotografía. Es decir, que sí que tengo un poco el sentido de este humanista del Renacimiento. Eso lo da un poco el ser europeo, ¿no? Es decir, todo lo que sucedió en la Florencia y en la Italia del Renacimiento, donde había personajes como Leonardo da Vinci o como Miguel Ángel, que le gustaba mucho más la escultura que la pintura y sin embargo hace la maravilla de la Capilla Sistina, porque se lo encargan. Quiere decir, que sí que trabaja con diferentes teclas, con diferentes herramientas, con diferentes instrumentos. Yo me siento muy vinculado por eso. De ahí que pueda hacer prácticamente cualquiera de estas cosas cuando considere que se puede hacer, porque tengo la base académica para hacerlas. Entonces sí que yo ya había hecho escultura en Bellas Artes, y digo, de una manera muy exitosa, siempre con matrículas de honor. Creo que era todo matrículas de honor. Que eso también me lleva mucho ahora, para mí no puedo dejar de pensar en lo que Clara también decía, que es la actualidad española. Qué importante es la buena educación. Escultor muy reconocido español que también estudió en Chicago y fue profesor en Chicago, hizo una conferencia recientemente sobre la forma y la materia, que tiene mucho que ver con tu pregunta. Es decir, la arcilla. Y claro, la idea es que uno piensa efectivamente que una escultura es materia. Y en realidad una escultura es forma. ¿Qué quiero decir con esto? La materia es arcilla, pero con la arcilla lo que haces es una forma. Y aunque la materia, el original de la arcilla, se pierda, la forma la pasas a bronce. Aunque hay una anécdota que yo sí que os digo aquí un poco en la trastienda, y es que el original de arcilla no lo he destruido, sino que he hecho una versión inédita de la escultura. Y, o sea, que la he conservado, la escultura de arcilla modificada, y a lo mejor, porque la arcilla es una cosa muy blandita y que se puede destruir, a lo mejor la recubro de algún material para que pueda permanecer, ¿no? Fibra de vidrio o algo así. Pero normalmente la arcilla se pierde y lo que queda es la forma en moldes, que pasan a ser bronce u otra cosa. Y no descartamos que se pudiera hacer con esa forma, con esa escultura y con ese molde, otro homenaje, otra plaza en otros lugares a Diana. Es la que tienes en tu casa, Julio, que vi que tenías la escultura de Diana medio sede en tu casa. Ah, sí, ¿la has visto? ¿Dónde la viste? En tu página. Ah, bueno, pues Es muy bien. ¿no? ¿De la que estás hablando? ¿Cómo te documentas? Ahí sigue, sí. Curiosamente, tuve interés en que no se destruyera la arcilla. Por supuesto. Todo lo que sea Diana, que ya sabes que me documento y además tu trayectoria, por supuesto. Pues es una pieza única y muy valiosa porque, de hecho, tiene ciertas modificaciones. O sea, que la mantienes para usarla en el futuro para tu proyecto, ¿no? Bueno, la tengo porque no quería que se destruyera. La verdad es que me daba mucha pena y la he modificado en algo y es una pieza única. Es como cuando un billete de repente es distinto a todos los demás, ¿no? Aunque se llegan del molde otras esculturas en bronce, esta en arcilla es distinta a todas las demás. Casi inapreciablemente, pero lo es. Precisamente mi primera pregunta iba a ser esa, si aparte de la escultura que ya podemos ver en Madrid, van a haber otro tipo de homenajes de otra forma, a través de la pintura, a través de otras esculturas en otros materiales. Bueno, esto es muy pertinente, es muy oportuno y un poco encaja con lo que también había hablado con Clara del proyecto de la Fundación. Entonces Juan Carlos es muy cuidadoso y muy meticuloso en los diferentes hitos que tienen que ver, lógicamente, con el mensaje de su hija. Entonces,
yo en mi colaboración siempre todo lo que haga estará coordinado por esos hitos que Juan Carlos Gil quiera establecer. Como en el caso de la fundación, que yo he propuesto un logotipo y espero que sea, pero hasta que no está la fundación, pues no se sabrá. Es cierto que desde el principio, en el caso de Pozuelo de Alarcón, sí que el padre, y creo que lo puedo decir porque, bueno, me lo comentó y parece razonable, quiere que haya una réplica de la escultura y de la plaza, una segunda plaza, en Apobrado de Carabiñal, que fue donde sucedió este drama, que ellos se iban a veranear y ahí es donde sucedió, en una fiesta de pueblo, que la niña volvía hacia su casa y este monstruo pues la quitó la vida. Y allí, en Apobrado de Carabiñal, parece razonable. Además, parece ser que es una casa que, bueno, pues le tienen mucho cariño y con unas vistas muy especiales y hay un parque especial. Entonces, por lo que sé, y creo que lo puedo decir y no descubro nada, pues se hará o no se hará. Yo espero que sí que se haga, pero en la voluntad del padre está que se haga en ese otro lugar tan especial. Y más cosas dices, la pintura existe, un retrato que ya está, y lo que pasa es que yo quisiera que la entrega del retrato al padre también tenga un valor simbólico, o sea, que todo lo que yo, por a mí como artista, todo lo que haga con esto sirva para que se proyecte el mensaje. Si yo lo hago a un nivel exclusivamente privado, pues en ese nivel quedará, y si el padre así lo quiere, así será. Pero sí que me gustaría que se aprovechase con algún momento específico y que la entrega del cuadro fuera como sucedió con la entrega de la escultura, pues un acto de comunicación. Ese cuadro ya existe y además yo sí que lo he publicado ya en mis redes sociales y vosotros, Clara, yo sé que sí lo ha visto, os lo he enviado también por WhatsApp. O sea, que es el equivalente a la escultura porque efectivamente tiene la misma túnica clásica griega. Bueno, pues ahora vamos a ver una serie de fotos que hemos visto ya desde de la escultura y de algunos trabajos de el señor Julio Mendoza. Me enamoré de una chica, una dama, un poco grande para mí, pero me encanta. Ayúdame, por favor, a conquistarla, Amigo, voy a ayudarte, voy a darte un consejo. Yo soy experto en el amor, pero es cierto que en algún... Bueno, pues continuamos en Observatorio 0. Seguimos con el señor Julio Mendoza, que es nuestro invitado de hoy. Y bueno, ya vamos a centrarnos un poco más en la figura de Julio Mendoza. A mí lo primero que me gustaría, bueno, de todos es sabido que el arte siempre ha estado presente en su vida. Sus tíos, Julio, Manuel y Vicente. Manuel y Vicente Sánchez Alcora, por supuesto. Exacto. Fueron también artistas. Y ceramistas. Y lo siguen siendo. ¿De qué manera le ha influido en su carrera para seguir sus pasos? Bueno, en los comienzos, y estoy hablando de los comienzos muy tempranos, mis grandes influencias fueron mis tíos y mi padre y mis tíos. Mi padre falleció antes. Mi padre falleció antes de que yo acabase la carrera. Yo estaba en cuarto de carrera. Y mis tíos, curiosamente, Manuel y Vicente, con 90 años, siguen pintando, siguen haciendo exposiciones. Y la obra que están haciendo ahora podría ser de un chaval de 20 años. O sea, eso demuestra realmente que cuando ser joven para siempre, como decía Picasso. Y que si uno entra en una dinámica de creatividad, pues la vejez es la falta de esperanza y una persona puede ser vieja con 20 años o puede ser joven con 90. En el caso de mis tíos lo están demostrando. Fueron unas influencias muy tempranas. Como comentabas, Héctor, yo sí que crecí rodeado de arte. Mi padre, que curiosamente es abulense, nació en Ávila, en Cebreros, que es el mismo sitio donde nació Adolfo Suárez, el presidente. Yo he tenido la satisfacción de ser comisario de una exposición de pintura en el Museo de Adolfo Suárez, que es
el Museo de la Transición, de Adolfo Suárez, de la Transición, en Cebreros, en el pueblo de mi padre, al cual nunca fue. Además es un pueblo precioso, yo fui de excursión, es impresionantemente bonito. Está rodeado por la sierra. Curiosamente, lo que hacen las raíces. Yo nunca fui a Cebreros con mi padre en vida. Siempre tuve un cuadro pintado por mi padre de la Virgen de Cebreros, la Virgen de Valsordo. Estuvo en mi casa ese cuadrito. Y mi padre sí que quiso ser enterrado en el cementerio de Cebreros, curiosamente. Y ahí está. Pero mi padre, cuando en Madrid conoció a mis tíos, mi madre es hermana de Manuel Vicente Sánchez Algora, se conocieron como ceramistas, y un sitio que es de referencia para la cerámica en España es Manises. Allí hay cerámica. Me sorprendió en el Metropolitan cuando fui, que tenían un apartado en aquella visita de cerámica de Manises, porque es una cerámica árabe que desde el siglo VIII, cuando vinieron los árabes a España, se estableció y es muy específica y ahora es muy cotizada y muy apreciada la cerámica de Manises. Y mi padre, como ceramista, fue reclamado para que fuera como director artístico de cerámica a Manises, de ahí que mi madre, que es madrileña, fuera con él, y de ahí que yo y mis 3 hermanos naciéramos en Valencia, curiosamente, en Manises, aunque regresamos a Madrid con 5 años. Entonces, yo sí que me siento orgulloso de tener esa raíz mediterránea, porque muchos de los grandes artistas del siglo XX, Picasso, Miró, Dalí, Sorolla, son mediterráneos, y creo que tiene mucho que ver con la luz del Mediterráneo. O sea, cuando estás en un entorno tan colorista y tan luminoso, da ese tipo de artistas, que son realmente... Valencia es que es pionera en un montón de cosas, y en la escultura especialmente, la arquitectura. En Irlanda te puedo confirmar que todos los puentes son de Calatrava. Pues ahí está la Ciudad de las Ciencias y las Artes en Valencia, que es una maravilla. Es muy internacional Calatrava. También ha hecho el monumento en el punto cero de las Torres Gemelas, también es de Calatrava. También lo ha diseñado él. Es muy universal. En Valencia es espectacular. Absolutamente. Entonces, bueno, soy un valenciano que he tenido esa proyección hacia Estados Unidos. Para mí, Estados Unidos, habiendo ido con 20 años, pues casi mi corazón está partido, ¿no? Pues si llegas allí, tengo esa doble sentimiento que me parece muy complementario. Pero aquí Jenny se nos puede unir, porque Jenny es neoyorquina. Ah, Jenny, verdad, no sabía que eras neoyorquina. Pues con mayor motivo, entonces. De corazón, más bien. Me encanta y me gustaría alguna vez llegar hasta allí. Ya sabe que se viene a mi casa. Pues volviendo tiene casa en Nueva York, pero es que además sus novelas, porque Jenny es escritora, déjame presentarte a mi hermana, ella es escritora, escribe fenomenal, y ella tiene su corazón en Nueva York. Oh, genial, pues tenemos mucho en común. Y la pregunta, volviendo un poco a la pregunta de Héctor, yo tengo todavía, esta conferencia que hice en el Casino de Madrid, titulada El color del tiempo, que tiene que ver con mi trayectoria artística. Proyecté dibujo antes de los 5 años. O sea, que había hecho antes de los 5 años, que dice que posiblemente empecé a dibujar y a pintar en el estudio de un pintor antes que a escribir. O sea, para mí dibujar y pintar era muy natural. De ahí que con 16 años, sin ir a ninguna academia, pasara a San Fernando, porque había estado viviendo en ese entorno. Pero es que tu obra de Durero, cuéntanos sobre eso. Es que es impresionante, es que no me recupero desde que he visto esto. Esta facilidad... Que la hemos visto todos. Es como lo de Mozart empezó con 5 años porque su padre se lo pedía. Cuando naces tan temprano en un entorno es muy connatural, es como el idioma. A mucha gente le puede costar aprender alemán o japonés, pero un niño lo aprende rápidamente de una manera natural, crece en ese entorno. El arte ese fue un poco mi oxígeno, y para mí dibujar o pintar siempre ha sido fácil, ha sido natural. De hecho, con 14 años mi problema era que me gustaba más el arte o la tecnología, sin saber que en el futuro iban a confluir y que iba a hacer las dos cosas. Entonces, volviendo un poco a este retrato de Durero, ya con 12, 13 años dibujaba, pintaba muy bien, pero porque lo estaba viendo en mi casa, porque lo veía en mi padre, lo veía en mis tíos. Mis tíos son extraordinarios dibujantes también y escultores. Tienen cada uno en su personalidad, porque son gemelos. Ahora ya con la edad les diferencias un poco más, pero cuando eran más jóvenes eran prácticamente irreconocibles. Pero sí que por su arte se puede ver. Vicente es más goyesco, dibuja mucho como las brujas de Goya o la pintura negra de Goya,
Y Manolo es más, los dos son muy taurinos, pero tiene una tendencia hacia la tauromaquia muy especial, Manolo, y tiene una pintura muy escultórica. Yo sí que lo reconozco más que por el físico, casi que por el arte. Pero bueno, la influencia era esa. Crecí entre mi padre y mis tíos y ya con 10, 14 años, para mí, pintar no era ningún problema. Y claro, ya cuando con 15 o 16 años hacía alguna réplica o bebía en algún clásico como Durero, pues me enfrentaba sin ningún tipo de temor a decir, oye, voy a pintar la Virgen de la Pera de Durero, que es un óleo sobre tabla, que ahora la tiene mi hermana, y ahí está, que no le daban ningún valor especial porque tiene esa habilidad ya en la sangre. Insisto, por eso quizá me pude presentar con los 16 años y ser aceptado cuando era impensable que pudiera ser aceptado. O sea, así que cuando se pregunta, para ser artista, yo creo que, y es una pregunta, ¿se nace, se hace? Yo creo que, y lo digo sin ningún tipo de arrogancia, creo que sí que soy artista desde pequeño por la influencia en el entorno en el que viví. O sea, lo demás lo aprendí, quizá la tecnología la aprendí, otras cosas las aprendí, pero eso ya lo llevaba un poco, digamos, lo mamé. Entonces, otra cosa es lo que hablábamos, el reconocimiento del arte o cómo pueda evolucionar, o lo reconocido que uno pueda llegar a ser, digamos, en instituciones oficiales. Pero la naturaleza del artista yo la tengo desde muy pequeño, desde antes de los 5 años, desde luego. Y con 14, 15 años, pues, bueno, no sé si habéis visto ya el dibujo. Desde los 5 años, Julio. Tengo dibujos de antes de los 5 años y, bueno, y tenía mucho que ver con la mitología. Los que te calificó tu tía, Marilí. Mi hermana. Ah, tu hermana. Sí, esto cuéntanos, tiene... Cuéntanos esa parte. Que es una anécdota muy interesante. Y fue a esa conferencia una persona que yo admiro mucho, también poetisa, también escritora, también periodista, Julia Sáez Angulo, pues fue la directora de comunicación del Ministerio de Cultura, y es una mujer a la que yo admiro, ha escrito mucho también, y ella acudió a esta conferencia y sí que se fijó mucho en esta anécdota, como te has fijado tú, porque volvemos al tema de la educación, el tema de la propia educación, estamos hablando, tú dibujabas y pintabas muy bien porque para ti es natural, porque creciste con ello como si fuera un lenguaje más. Bueno, pues, ¿qué es lo que estimula a un niño desde pequeño o qué es lo que hace que se frustre desde pequeño? Bueno, yo tenía mi hermana, me calificaba mis dibujos y lo hacía siempre, yo creo que, bueno, amor de hermana, siendo tan pequeñitos. No te ponía matrícula de honor. Te ponía matrícula de honor en los dibujos, estuvieran mejor o no, pero lo importante que es reafirmar a una persona de esa edad, es lo que haga. Exactamente. Es decir, puede dibujar, puede hacer otra cosa. El darle esa autoconfianza es como la leche materna un poco. Es decir, eso hace que el individuo luego pueda tener esa autoconfianza y que pueda explorar todas sus posibilidades sin complejos. Es muy importante ese tipo de feedback, un poco en inglés, ¿no? De retroalimentación del entorno. Exacto. Yo puedo decir que todo ser humano nace artista. De una forma u otra, nace artista. Pero es cuestión de fomentarlo, Jenny. Pero es que tú y Julio se parecen mucho en ese aspecto, porque tú también fomentas la seguridad en tus hijos. Porque Jenny tiene 4 niños preciosos y Jenny les incrementa la autoestima a base de estimularlos. Y es lo que estás contando tú ahora mismo, Julio. Importantísimo. Lo que hizo tu hermana contigo. Importantísimo. Recuerda, no tenías ni 5 años, tenías que 3, 4. Ahí tengo los dibujos que no los he destruido. Es otra cosa que tengo, quizá ese afán un poco de conservar o de coleccionar. Todas las películas comerciales que he hecho las guardo. Eso tiene mucho que ver, volvemos al tema de Diana Kerr. Estamos en un mundo muy efímero. Todo se tira, las noticias pasan, al día siguiente ya no valen, todo sobra, lo antiguo no es antiguo, sino que es viejo y solamente importa lo nuevo y el futuro. Bueno, también hay que incrementar el concepto de valor de lo anterior, el coleccionismo. Entonces, yo sí que he guardado todos esos dibujos, todo lo que he hecho, lo guardo, lo conservo. Creo que es importante, ¿no? Que aprendamos a valorar las cosas y que les demos una vida física, que lo que hagamos se conserve. Porque si no, todo es tirar, eliminar y al final no queda nada. Efectivamente. A lo largo de su carrera, ¿dónde se ha sentido más valorado? ¿En Estados Unidos o aquí en España? Excelente pregunta, estaba pensando lo mismo. Bueno, para mí el ingreso en Bellas Artes con esa edad supuso un reconocimiento oficial enorme. Es decir, entrar en San Fernando por dibujo es
es algo, además, una cosa que haces tú, que dibujas tú, y que entraban poquísimos y que la gente iba año tras año. Y yo estaba allí con 16 años, había gente de 28 años muy formada. Ese reconocimiento temprano para mí fue muy importante. Segundo enorme reconocimiento de la Fundación Juan March. El ser... también es verdad que el éxito dicen que el dinero hace dinero, el éxito crea éxito y el reconocimiento crea reconocimiento. Es decir, si yo fui reconocido con 16 años entrando en la facultad, fui reconocido con 21 yendo a Estados Unidos con la beca de la Fundación Juan March y fui reconocido con 23 siendo Fulbright. O sea que al final, cuando tienes un background, de alguna manera eso te propicia para mayores reconocimientos, ¿no? Y entonces, esos, digamos que para mí, desde el punto de vista del éxito, también ha sido como muy connatural. O sea, ha sucedido todo por lo que hacías, sin un especial esfuerzo. Claro, el concepto de esfuerzo es relativo, porque muchas veces haces cosas, las cosas que mejor haces y que más increíbles haces, no te cuestan porque te gustan. Es como a quien le gusta cocinar y hace unos platos maravillosos, no le cuesta, no sufre, pero hace los platos maravillosos. Yo he ido consiguiendo éxito sin un gran esfuerzo, pero eso no quiere decir que no sea bueno lo que haya hecho o que no esté justificado, sino simplemente que lo he hecho sin esfuerzo porque los reconocimientos han ido teniendo reconocimientos. El hecho de que al regresar de Estados Unidos, pues yo quería hacer un documental, porque bueno, también en la oficina de turismo de Chicago, bueno, me quisieron hacer primero agregado cultural para el Midwest, porque efectivamente España no vende muy bien su cultura, no tan bien como los franceses, menos en Estados Unidos. Y estando en el Instituto de Arte de Chicago, me preguntaba sobre mis dos másters. Uno fue en Rochester Institute of Technology, donde era un pintor y un artista en un instituto de tecnología. O sea que el departamento de arte era una minoría, pero a mí me sirvió mucho para conectarme con los ordenadores. Luego fui profesor en la Facultad de Madrid y quise regresar ya a hacer un doctorado en arte y tecnología. Me hice una tournée, fui al MIT. El MIT no tenía, en el Massachusetts Institute of Technology, no tenía en ese momento un doctorado en arte y tecnología. Me ofrecieron cursar uno en arquitectura, pero no era lo mío. Yo estaba buscando específicamente seguir en arte y tecnología y sí que en otro sitio tan reconocido como el Instituto de Arte de Chicago tenían un máster en arte y tecnología. Y yo ahí sí que prioricé mucho más el conocimiento que el título. Seguramente tener un doctorado por MIT hoy sería un gran reconocimiento, pero preferí tener un segundo máster por el Instituto de Arte de Chicago, que tampoco está mal. Y de ahí que conociera pues, el entorno de la América más profunda, de Second Town City, como le dicen, de Wendy City. Dicen que existe siempre esa pugna, no sé si ese complejo entre Chicago y Nueva York, pero una ciudad apasionante y muy americana, Chicago, ¿eh? Y allí también, en la oficina de turismo, me ofrecieron darme una beca para hacer un documental sobre España. Regresé con 26 años y fui a un lugar que era el más tecnológico en ese momento para conseguir el soporte de las cámaras, etcétera. Hablando de reconocimientos, fue otro reconocimiento que me dijeran, no, tú te quedas aquí porque vamos a traer tecnología digital. Estoy hablando del 86, que ya había una empresa en España que se tenía que ir fuera a hacer tecnología digital. Igual que hablábamos que en el 80 era incipiente, los PCs, los Macintosh eran los primeros, en el 86 ya estaba la tecnología metida en el mundo del cine, pero estaba muy centralizada en Londres, básicamente. Entonces, cuando se quiso traer tecnología a Madrid, en esa empresa que yo fui a preguntar sobre los equipos para hacer mi documental, me dijeron, no, necesitamos una persona que, como tú, tenga un background en tecnología, pero que como tú, sepa de comunicación audiovisual. Y me contrataron. También para mí eso fue un reconocimiento, que decir, oye, me contrataron y empecé a abrir un departamento en España y fue por eso digo que fue pionero en introducir arte y tecnología. Y ahí es donde conocí cómo funcionan las agencias de publicidad, cómo funcionan las productoras y cómo funciona la comunicación y las marcas. Para las personas que no tengan conocimientos en inglés, Julio continúa diciendo background, que es el equivalente español a antecedentes, ¿vale? A tener alguna referencia, porque te veo ya en lo bien. Te agradezco mucho esto porque hace poco fuimos a la Academia de... Traductora, intérprete, entonces tengo que canalizar esto para las... Clara, te lo agradezco muchísimo porque en la Academia de la Lengua fuimos los publicistas, porque eran muy conscientes que estábamos pagando la introducción del inglés en España, los anunciantes españoles, millones y millones de euros, hablando inglés en anuncios con términos que existían en español, como background.
Entonces hicieron un poco un alegato a, señores, vamos a ver, seamos conscientes, estamos hablando en español, hablamos en español. Exactamente. Está muy bien hablar en inglés y saber los dos idiomas, pero vamos a hablar en español porque si existe efectivamente un concepto que dice tu trayectoria o tu historia, pues bueno, no tienes que decir background. Antes he dicho feedback y es retroalimentación. Lo que pasa es que también el inglés se ha metido mucho por la tecnología, ¿no? Decir, oye, ¿cómo dices ahora? Pero Pues eso. nosotros estamos luchando en el campo mío, que es la traducción e interpretación, por defender el español. Y ya te digo, yo soy trilingüe, yo hablo otros idiomas, pero yo defiendo cada idioma en cada punto. Te agradecemos mucho eso. Explicaras es qué diferencias, porque son abismales, ¿vale?, entre lo que encontraste en los Estados Unidos y lo que encontraste en España, con respecto al mundo del arte, con respecto al mundo de la tecnología. Y otra cosa que quería que explicaras, por favor, es, porque seguro que está en mi página, como decimos en inglés, aquí estoy haciendo una traducción un poco literal, lo que es la América profunda. Porque la gente cuando piensa en New York, y aquí estoy pensando en mi hermana concretamente, Jennifer, que piensa que todo Nueva York, que estamos todos en las Torres Gemelas o cosas así, cuenta lo que es la América profunda. Realmente, efectivamente, Clara, tienes mucha razón. Aquí pensamos en las megalópolis, ¿no? Podemos pensar en Los Ángeles, en Nueva York, a lo mejor incluso en Boston o en Chicago. Pero en el propio estado de Nueva York, yo cuando crucé el George Washington Bridge, el puente de George Washington, me di cuenta que el cambio era radical. Nueva York es un estado donde están los Adirondacks, que es una reserva natural india impresionante. Están los Finger Lakes, está toda la parte del Dairy, la parte de los increíbles parques. Y como digo, alguien del estado de Nueva York puede estar en un pequeñito pueblecito y no conocer la ciudad o significar la ciudad algo tan alejado o tan distinto de lo que es América. La ciudad de Nueva York es un mundo en sí mismo, como para un europeo. Es decir, y él ve en un pequeñito pueblo en el propio estado de Nueva York. Eso sí que lo percibí y me sorprendió. O sea, que había otro lado más allá del puente de George Washington, que era distinto a lo que eran las grandes torres. Chicago también es muy distinto. Y bueno, a mí la verdad es que me encantó descubrirlo porque también descubrí y tomé un curso en arquitectura porque pensemos que muchos de los arquitectos de la Bauhaus, cuando huyeron la Segunda Guerra Mundial de Alemania, se establecieron en Chicago. Mies van der Rohe está ahí. Incluso en esos estudios que hice sobre arquitectura, estudié sobre el Highland Cemetery, que es un cementerio que hay en Chicago, donde está enterrado Mies van der Rohe, y su filosofía de menos es más está transmitida hasta en la muerte. Quiere decir, no es un gran monumento como hay otros en ese cementerio, grandes construcciones, no, es una lápida en el suelo. Menos es más, eso tiene muy bonitas vistas. Pensemos que los primeros rascacielos realmente se hicieron en Chicago antes que en Nueva York. Hay un proyecto muy interesante de rascacielos en Chicago que es una columna griega enorme que iba a ser el rascacielos. Era un proyecto para rascacielos. O sea, que realmente Chicago es una ciudad, dicen que es la ciudad más americana, hablando un poco de lo que es América profunda, porque es una ciudad llena de mitos. Los gángsters, ¿no? Al Capone, ahí está, allí pues surge Playboy, por ejemplo. Yo viví en Filadelfia y te aseguro que no hay nada más rural que Filadelfia. Pero como ciudad megalópolis americana, digamos que también tiene la industria, ¿no?, de toda la parte de los negros americanos que fueron hacia el centro y crearon su industria. Y Frank Lloyd Wright, hablando de arquitectura, Frank Lloyd Wright, o sea, yo fui a la casa de Frank Lloyd Wright y es impresionante lo avanzado que estaba frente a su entorno, que eran casas victorianas. Y este sí que es un gran arquitecto americano, sui generis, ¿no? Y claro, vas allí y lo ves en Chicago. Hablábamos de mitos, McDonald's, bueno, Playboy cedió, el propietario de Playboy, creo que es Hugh Hefner, ¿es posible? Sí, que murió hace poco, murió hace unos meses. Sí, pues entregó una de sus casas de Playboy al Instituto de Arte de Chicago como residencia para los alumnos. Y tenía su morbo, ¿no?, estar allí en la casa de Playboy como residencia. Sí, es una ciudad con muchos mitos. Realmente Chicago es una ciudad muy, muy única, es muy plana, sí, muy windy, un frío tremendo. Usted, por cierto, ahora que hablamos de Chicago, ¿fuiste al Museo de Arte Contemporáneo de Chicago?
Bueno, en aquella época yo, fíjate que estoy hablando del 80, y yo creo que no sé qué año se hizo ese museo, si lo podemos mirar, porque me sorprendería que yo no lo conociese en aquella época, del 80 al 82. Pero una gran experiencia y sí que fue ver otra también, igual que San Francisco, también fui ahí a un SIGGRAPH y es muy distinto, San Francisco es otro mundo. O sea, hay muchas Américas dentro de América y de luego lo que es la América rural es una América preponderante. O sea, que también para entender la filosofía y la mentalidad de Estados Unidos es todo aquello que no son las grandes ciudades, como tú muy bien indicas, Clara. Exactamente. Yo es que cuando vi la película, además de, ¿cómo se llama? Esta de Tom Hanks, Historia de Filadelfia o algo así. Yo viví en Filadelfia 3 meses. Para mí fue la experiencia más horripilante del mundo. La ciudad con más criminalidad de los Estados Unidos, exactamente igual que la película. Entonces, solamente que estar aquí, ya veo que has estado aquí porque estás describiendo a Estados Unidos perfectamente. Me estoy dando cuenta. Héctor, tenías un montón de preguntas más que hacerle a Julio. Pues sí. Sigue, por favor. Oye, un inserto. Podríamos hablar mucho de Estados Unidos y Europa. A mí eso, ya sé que no es el tema de hoy, pero es apasionante. Es apasionante, Héctor. Esto lo vamos a hablar porque veo que sabes muchísimo más de lo que estás contando. Y hay mucho de lo que es América, que sobre todo España, que ahora lamentablemente con esta mentalidad tan antiamericana desconoce mucho lo que es la hospitalidad americana. Es un pueblo muy hospitalario, totalmente, muy abierto. Totalmente. Pero ya veremos más eso, Héctor. Sí, yo que me siento muy arropada y muy, me siento genial. Héctor, tenías un montón de preguntas y Jenny también. Aquí, bueno, a mí me gustaría saber cómo se percibe, cómo ha visto que se percibe el arte tanto en Estados Unidos como en España. Bueno, ahí hay que extrapolar un poco España a Europa, que decir, porque es el equivalente de alguna manera en cuanto a magnitud con Estados Unidos. Lo más relevante, y esto es muy importante, fue que Estados Unidos fue uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Al ser uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, hicieron varias cosas. Una de ellas fue comprar mucho arte europeo. Es decir, Europa estaba empobrecida, había enormes colecciones de nobles que estaban arruinados, y fue relativamente sencillo para un poder económico como el que era Estados Unidos, como vencedor, hacerse con colecciones increíbles. Y entonces una de las primeras cosas que yo sí que percibí, y es una de las que te voy a comentar, es precisamente la valoración. Cuando tú tienes algo que está a tu alrededor y sobreabunda, como puede ser el arte en Italia o en España, llega un momento en que lo das, por supuesto, by granted. Lo das por supuesto, quizás no lo valoras tanto. Entonces, para mí fue sorprendente cuando fui presidente a Washington, la National Gallery, y vi que tenían una sala maravillosa, perfectamente acondicionada, perfectamente iluminada, para un cuadro, a lo mejor, de Velázquez. Es decir, y aquí lo tenían todo un poco amontonado, no se valoraba tanto. Entonces, por una parte, el hecho de que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, puede comprar ese arte que no tiene, porque es una nación nueva, y aunque proceden de Europa, pues los norteamericanos son europeos que fueron allí, pero ese arte lo absorben y tienen enormes colecciones. Una colección increíble es The Frick Collection en Nueva York, que es increíble, claro, eran potentados del acero, del petróleo, y de repente esta The Frick Collection, que era la colección de este señor, Frick, tiene Velázquez, tiene obras increíbles que las compraron porque podían, porque Europa estaba arruinada y ellos tenían la riqueza. La otra cosa que hizo Estados Unidos, y esto tiene mucho que ver con lo que me preguntas, es que si tú eres el ganador de la Segunda Guerra Mundial y te das cuenta que el arte es el arte occidental, pues luego estaba China, estaba Japón, hay otros artes, evidentemente, más étnicos, que luego se fueron retomando, descubriendo, como el arte africano. Pero pensemos que occidentalmente Europa era el mundo, más o menos, culturalmente hablando, en la Edad Media, y una nación ganadora de la guerra no tiene el arte, y importa el arte, y su referente es el arte europeo. Y entonces América, Estados Unidos, piensa, no, perdona, nosotros tenemos que tener nuestro propio arte. Y hacen una gran inversión en la creación de su propio arte. Mucho de lo que es el reconocimiento, de lo que hay en el MoMA, lo que hay en el Whitney, lo que es Pollock, todo lo que son el los expresionistas abstractos. Todos estos artistas
en el fondo es, y estoy casi convencido, una apuesta cultural nacional. Es un caso de Estado, y los grandes coleccionistas, los poderosos, los Rockefeller, se encargan de crear el arte americano, el reconocimiento de los artistas americanos. ¿Y muchos cuáles eran? Pues los que estaban en los grandes lofts. Y muchos, si podemos estudiar cuál es el arte americano, que bueno, todavía es el gran arte que está ahí en los museos de la abstracción geométrica, todo, tiene mucho que ver con qué es lo antagónico de lo que es en Europa. Si en Europa es figurativo, allí va a ser abstracto. Si en Europa hay unos límites, allí no. Si en Europa existe la regla de oro, allí no. Crean un arte que es suyo, que es propio, y además hacen una cosa muy inteligente, porque los americanos son muy pragmáticos, y en Europa menos, y en España mucho menos, porque se dice que el mayor defecto de España es la envidia. Es muy difícil triunfar como artista vivo en España. Te tienes que morir para que te reconozcan. Y si eres español, vas a tener problemas para que te reconozcan en España. Que normalmente tienes que ser reconocido primero fuera. Para mí fue una suerte ir a Estados Unidos fuera para poder luego ser reconocido en España. Esto los americanos no lo hacen, son más pragmáticos. Vamos a hacer grandes figuras reconocidas que sean americanas, que estén vivos y que a ser posible sean jóvenes, porque van a ser mucho más rentables. Un artista cuya obra está muy reconocida y es muy valiosa, y es un artista joven, y es americano, va a seguir creando grandes obras. Y entonces ahí vemos mucho de lo que es incluso el pop art o otro tipo de tendencias de arte americano. El Art Deco también en Miami, ¿verdad? Efectivamente, son artes muy americanos, muy autóctonos, y que sí que son capaces de reconocer, también es verdad que es una nación mucho más joven, gente viva y gente contemporánea. Aquí, como respuesta un poco concreta, esas son dos cosas que llamaban mucho la atención. Que el arte americano, por una parte, comprase el arte europeo para sus museos, y por otra parte, hiciera una acción de Estado para crear su propio arte, y ese arte fuera tangencialmente distinto a las tradiciones europeas, y además con un reconocimiento casi comercial de lo que eran los grandes artistas vivos americanos. Y eso aquí en España ha sido muy difícil. Y ahora es muy complicado, realmente. Por tanto, estás reconociendo que te ha sido más difícil tu labor como artista, que es la pregunta que te iba a hacer Héctor. En España te ha sido más difícil que en Estados Unidos. Yo he tenido una suerte, y es que esto que comentaba, como yo venía como un artista que conocía la tecnología que en España no había, eso me creó un factor diferenciador muy grande y me ayudó mucho a tener éxito. Es decir, realmente, si hubiera sido exclusivamente un pintor tradicional, conociendo muy bien las técnicas tradicionales, pues hubiera tenido mayor competencia, quizás. Pero al venir con una tecnología que, de hecho, se ha visto que se ha impuesto y que se ha reconocido, y que a nivel doméstico y a nivel de... Pues sí que, digamos que a un nivel, sobre todo, empresarial o de la industria de la comunicación, sí que ha sido un elemento que formé mi propia productora con 28 años. Y he trabajado para las grandes marcas. Claro, que todo ha sido muy temprano en mí, he sido muy prematuro. O sea, es decir, entro con 16 a la facultad, voy a Estados Unidos con 21 con la Fundación Juan Mar, soy Fulbright con 26, con 23 o 24, regreso con 26, me contratan en una empresa tecnológica y prácticamente a los 2 o 3 años puedo crear mi empresa, una empresa que empieza a trabajar para las grandes marcas. O sea, que todo ha sido muy prematuro y ahora puedo un poco, es decir, puedo pensar como si tuviera 120 años un poco, ¿no? O sea, tengo una vida muy prolongada. Hay un chiste que me hace mucha gracia y si me lo permitís lo cuento. Es una persona que va a hacer una entrevista de trabajo y le dicen, bueno, ¿y usted cuántos años tiene de experiencia en este puesto? Dice, pues yo tengo 30 años de experiencia. Dice, muy bien. ¿Y usted qué edad tiene? Dice, yo 28. Dice, oiga, esto es imposible. Si usted tiene 28 años no puede tener 30 años de experiencia. Y la respuesta es muy inteligente. Dice, no, es que cuento horas extras. De verdad, si tú trabajas 8 horas al día, pues cuando tengas 28 años tendrás X años de experiencia, pero si has trabajado 16 horas, tienes más. Que dice, el hecho de haber sido tan tempranero de alguna manera en todo lo que ha sido mi labor artística, me permite ahora un poco hacer una pausa y ver toda esta carrera pues prácticamente como si tuviera 100 años. Es decir, oye, ¿qué ha pasado con lo que estudié, con lo clásico, con la tecnología? Y de ahí esa incertidumbre que me preguntara Clara casi al principio, de, oye, ¿cómo te ves? ¿Qué arte? ¿O cómo vas a tener más reconocimiento como artista de aquí a 5 años? Bueno, yo lo veo un poco y sí que para mí es un poco, de alguna manera, una fascinante incógnita también. O sea, ¿qué voy a hacer con todo este bagaje? Quizá la escultura de Diana Kerr me da un poco la clave. Me interesa mucho lo que es la sociedad, me interesa mucho lo que es el humanismo. Creo que ahora hay una crisis del humanismo muy grande,
muy grande, y ya no estoy tan fascinado exclusivamente por la tecnología, sino que veo la tecnología y el resto de las artes como unas herramientas para expresar ciertos conceptos que sean humanos, básicamente. Me gustaría que desarrollaras más el humanismo, pero vamos a dar paso a Héctor, porque Héctor tiene un montón de preguntas súper interesantes. Héctor. Sí, precisamente voy a dejar una pregunta en el aire porque tenemos que dar un paso a publicidad. Vale, dejo dos preguntitas en el aire. La primera es, ¿cuál es el origen de que usted se destacara en la pintura? Y la tecnología, ¿cómo está favoreciendo actualmente su labor como pintor? Pues continuamos en Observatorio Cero. Antes de dar paso a publicidad, le habíamos preguntado al señor Julio Mendoza sobre el origen de que se destacara en la pintura y cómo había favorecido la tecnología hacia esa labor como pintor. Sí, como hemos ido tan espontáneamente desarrollando los temas y las preguntas tan interesantes que estáis planteando, ya se había visto que yo nací con la pintura de una manera natural por mi padre y por mis tíos. Para mí fue como un idioma más. Eso hizo que fuera muy virtuoso desde muy joven, pues haciendo pensando en otros personajes, ¿no? Salvando las distancias. Dicen que Mozart también era virtuoso por lo mismo, porque de pequeñito estaba tocando el piano. Cuando las cosas se hacen tan tempranas, pues puedes llegar a tener 12, 14, 15 años. Comentaba Clara cómo es que haces una réplica de Durero con 14 o 15 años, porque lo has estado... Y eso nos lleva a pensar, además, que las capacidades del ser humano con esas edades, si se cuidan bien, pueden ser enormes. Se han dado casos de gente que está estudiando la carrera con 14, 15 años. A veces... estábamos hablando también de que a veces el que seamos artistas es la propia sociedad de la circunstancia que nos lo va limitando. Pues a veces nuestras propias capacidades, grandes capacidades, el entorno nos van coartando. Yo creo que todos, o muchos, nacemos superdotados, podemos llegar a serlo. O sea que para mí la pintura, que era tu pregunta, surge de una manera natural. Justamente con 12 o 13 años tengo dudas entre tecnología o pintura, pero está claro que tenía más facilidad en pintura, así que eso, más el ingreso en Bellas Artes, me termina de decidir. También pensemos que la pintura, y hablábamos antes de Miguel Ángel, es una manifestación más, la que si tienes como yo sí que tenía y sigo teniendo, un interés más amplio, pues la segunda dimensión, la tercera dimensión, la pintura, la escultura, pues Miguel Ángel era pintor y escultor, un poco este concepto que hablábamos del hombre renacentista, que puedes tener varias disciplinas. O sea que sí que me decanté por la pintura, sí que es verdad que la pintura no me limita a hacer, y mucho menos con el tiempo, otro tipo de actividades como la escultura, sino que son complementarias. Y sí que la tecnología, que fue algo que me diferenció y que fui un poco por delante gracias a mi estancia en Estados Unidos, he ido evolucionando en ella, me ha ayudado mucho profesionalmente, he sido director y pintor de cine quizá, y lo digo con frecuencia, pero sí que a las personas que lo escuchan les gusta que lo repita. Y es que no olvidemos que los movies, lo que se llaman los movies, tiene que ver, las películas tienen que ver con que son cuadros que se mueven, que son 24 imágenes o 25 por segundo, que por la rotación óptica pues se mueven, pero no dejan de ser 25 cuadros fijos por segundo. Y al mismo tiempo podemos decir que un cuadro es una película que está quieta. O sea, que el concepto entre la película, entre el cine y la pintura, también es muy natural, como puede ser entre la pintura y la escultura. Y lo que sí que me ayudó mucho a entrar en el mundo de la cinematografía fue la tecnología. Es decir, en Chicago lo que descubrí era el arte del tiempo. De hecho, se llamaba así de bonito el departamento de arte que yo estudié en Chicago, y era las artes del tiempo. Quiero decir, aquello que tiene que ver con el desarrollo temporal. Como la música se desarrolla en el tiempo, las películas se desarrollan en el tiempo. Y eso, por eso, la conferencia que di se llama El color del tiempo, porque tengo mucha fascinación respecto a cómo afecta el tiempo a las cosas.
Y puede afectarlas acelerándolas o ralentizándolas, que es otro concepto que aprendí en cine tecnológicamente, que digamos que un cuadro es una película ralentizada tan extremadamente que se convierte en una imagen fija. Y de alguna manera una película es un cuadro tan acelerado que se convierte en movimiento y termina en una historia. A mí me gustan mucho estos extremos, que no quedarme solamente, sino en toda la gama, que me interesa mucho lo que no se mueve, lo que se mueve mucho. El factor tiempo es la cuarta dimensión, que estamos hablando de la pintura en 2, de la escultura en 3 y del cine en la cuarta dimensión. Y ahora, quizá la dimensión, digamos, para mí, la quinta dimensión que hablábamos antes también con vosotros, y Clara lo comentaba, el humanismo, ¿no? Creo que al final es una dimensión en sí misma. Es decir, que todo esto al final, igual que en cada momento de mi carrera he tenido interés por lo siguiente, o sea, por la pintura, por la escultura, por el cine, por la tecnología, ahora creo que el gran reto es cómo todo esto se entrama en la humanidad. Quizá porque también cuando ya ves un poco tu vida, ¿no? Yo hablaba antes de haber empezado tan joven, hace que vea mi vida un poco como una película, pues te hace ver que al final son los sentimientos, son las emociones. Por eso también contestando a esa pregunta que hacíais de qué significó hacer la escultura de Diana Kerr, pues era claramente muchas cosas, que decir, la permanencia, la inmortalidad, los 3 volúmenes, la técnica, lo social, la comunicación, pero sobre todo lo humano. O sea, que realmente este concepto de humanidad o de humanismo es lo que estoy retomando después de todas estas cosas. Y creo que cuando suman muchas cosas, al final lo que queda, sobre todo, es eso, si eres ser humano, no es el propio interés en la humanidad. Y ahora creo que es me preguntabas, la pintura me llevó mi crecimiento, conocer el cine, conocer la narrativa, incorporar el tiempo, y ahora creo que tanto la tecnología como lo anterior van al servicio, creo, de lo que son la humanidad o los iconos o la sociedad. Por eso cuando estamos hablando de qué está pasando en España, qué está pasando en el mundo, no está pasando a seres extraños, está pasando a seres humanos. Por eso creo que si te interesa el humanismo, y eso a mí me está pasando, antes no me interesaba tanto, digamos, la política entre comillas, o sea, estaba mucho más en mis intereses estéticos de alguna manera. Ahora me doy cuenta que si te interesa el humanismo, te interesa la sociedad, si te interesa la sociedad, te interesa la política. Y ese creo que es ahora el gran momento en el que estoy. Efectivamente. A nivel laboral, ¿cómo se está desarrollando sus trabajos actualmente por esta pandemia y cómo ve la situación a nivel general? Bueno, yo en el 2010, hice el 20 aniversario de mi productora. Lo hice en el Círculo de Bellas Artes, ahí invité a todas las agencias de publicidad, todos los creativos con los que yo había colaborado, y me doy cuenta ahora que de alguna manera, y sin darme cuenta en ese momento, cerraba un ciclo. O sea que yo no sé, supongo que a vosotros os pasará un poco, que os deis más cuenta de la importancia de momentos de vuestra vida ahora que os dabais en aquel momento. Cuando de repente conoces a alguien y no sabes que va a ser tu pareja, no le das importancia y ahora dices, pues si es que terminé siendo mi pareja con esta persona o terminé teniendo un hijo o varios hijos con esta persona. Es decir, pero en ese momento, en el momento del ya quizá no lo ves en perspectiva. Entonces, esa fiesta del 2010 sí que fue un momento importante porque desde el 2010 hasta ahora, hasta el 2020, me empecé a preguntar cosas del tipo de quiénes son los anunciantes. O sea, no es solamente trabajar para las marcas, sino cómo funcionaba la industria de la comunicación. Y he empezado a retomar mucho más lo que hablaba antes, los patrones tradicionales del arte, hacer exposiciones de pintura, hacer documentales sobre artistas, que es curioso, o sea, es muy coherente. Yo comentaba, un artista es una marca, me interesan las marcas. Un artista es una marca, luego me interesan las personas, luego me interesan los artistas. Que es lo que he hecho documentales. Antes comentaba también Clara que gané el premio Latino por este documental sobre Miró, una alumna suya, y el entorno que era Mallorca. Es decir, eran las personas, eran los individuos. Creo que es lo que me estaba interesando ahora. Y esto sí que es muy político en el buen sentido de la palabra. Todos tenemos, y somos, lo queramos o no, políticos. Seamos conscientes o no de ello. Los dramas de los seres humanos al final tienen que ver con momentos históricos, con momentos políticos, y creo, y eso sí que lo creo, que el arte es político por acción u omisión. O sea, no existe para mí el arte de hecho, me gustaría, y la prepararé, y espero tener la oportunidad, de dar alguna conferencia no solo sobre arte y tecnología, sino sobre arte y política. Porque de repente tú ves el Guernica y tú puedes decir, ¿esto es arte? Sí. ¿Esto es política? También.
pero prácticamente casi toda la obra, tú ves los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, dices, ¿esto es arte? Sí. ¿Es política? Sí. Claro, es que lo estamos viendo como un tema. No, estaban fusilando a la gente. O sea, Goya no decía, no, yo miro a otro sitio porque soy artista, los artistas estamos como por encima del bien y del mal y no nos interesa el entorno. Y así Rembrandt, y así, o sea, así Miguel Ángel, la Capilla Sixtina. ¿Es política o no? Es que los papas y el papado era el poder político. Totalmente. Y eso está representando el poder político del momento. Sí, señor, por las bulas. Entonces, y el realismo, estamos viendo los impresionistas, estamos viendo los realistas, Van Gogh que clarísimamente también lo que está haciendo es una política en el sentido amplio, no solo partidista, posicionamientos. Esto a mí ahora me interesa mucho, porque en el fondo es un tabú. O sea, que a mí en ese aspecto no me ha gustado nunca estar restringido. Dice, si eres pintor, ¿cómo te va a interesar los ordenadores? Por ruta que ahora todo el mundo lo da, por supuesto, porque es una herramienta más. Y si eres pintor, ¿cómo te va a interesar la política? No, tú tienes que ser... y quizá ahora, y tú me preguntabas, Héctor, con las redes sociales, me doy cuenta que cuando la gente me dice no seas político, precisamente para mí es un aliciente, porque creo que con eso no estoy dejando de ser artista, sino que estoy siendo más artista. Me interesan las personas, me interesa el humanismo. Es que el mensaje de Diana Kerr, siendo muy humano, no tiene también una connotación, aunque no quiero decir excluyente políticamente, es el hecho de que sea de un partido o de otro, porque antes decíamos que es algo universal, pero creo que tiene que ver con la protección de los indefensos, tiene que ver con la política hacia los maltratadores o hacia los asesinos de este tipo. O sea, todo eso al final forma parte de la sociedad. Y tu pregunta es muy adecuada. Ahora mismo, ¿qué es lo que la tecnología o lo que el COVID me está propiciando? Uso de redes sociales, interés por lo material frente a la inexistencia. Es decir, hay distancia social, que es un término terrorífico. O sea que los españoles y los latinos pues somos más de abrazar y de besar, los sajones no, es más distante, no te acerques, que estás en mi círculo, ¿no? Pero nosotros necesitamos besar, que nos abracen, oír hablar. Todo eso se está perdiendo un poco, al revés, de una especie como de... ¿No os habéis dado cuenta que antes era de buena educación? Si alguien pasaba, pues acercarte, preguntarle. Ahora te cruzas con alguien y te alejas. Lo que antes sería grosero. ¿Sí? Usted se está alejando de mí porque me acerco. El COVID está creando un antihumanismo. Y la tecnología, pienso que está siendo mal utilizada. Yo que he sido tan pro, y soy tan pro tecnología, pero tan pro tecnología a favor del ser humano. Y creo que el COVID lo que está generando es políticamente y tecnológicamente algo que es terrorífico, que es la inhumanidad. Y se está intentando destruir al individuo. Y eso es espantoso. Y eso sí que es muy político. Y eso es lo que creo que ahora estoy empezando a concienciarme más en mi descubrimiento como ser humano y con todo ese bagaje artístico. Y bueno, pues lógicamente quizá haga conferencias sobre esto, ¿no? Arte y tecnología y arte y política. Y espero hacer exposiciones incluso de pintura que tengan más que ver con esto. En cuanto a que me interesen las personas, los documentales que estoy haciendo sobre artistas, claramente, me interesan las personas, los individuos. Entonces, eso... que es algo que yo ahora mismo estoy viviendo y que lo veré más en perspectiva, Héctor, cuando dentro de unos años diga qué estuve haciendo en el 2020, ahora sí que me doy cuenta que son estos sentimientos y estas cosas que antes no eran tan poderosas o tan potentes en mí lo que está surgiendo. O sea, que realmente estoy siendo mucho más descarado. Pensemos que tanto los publicitarios como los artistas, hay muchos que piensan que si eres publicista no tienes por qué manifestarte políticamente porque estás trabajando para quien te paga, para tu marca. Está pasando mucho eso en política, los grandes están comprando medios de comunicación, hablábamos antes, cadenas, periodistas, locutores, que dicen lo que les pagan para que digan. Yo pienso que si eres artista, puedes romper eso. Es decir, no, yo no voy a decir lo que me pagan porque diga. Estoy en un punto de mi vida en que tengo que decir lo que creo honestamente, que siento. Y creo que eso es lo que me está dando ahora las redes sociales, porque al hablar de tecnología, la tecnología hace 10, 20 años era distinta, creo que ahora la tecnología tiene que ver mucho con las redes sociales, que es sociedad y que es Internet. Y eso, estando vivos y estando aquí, nos tiene que afectar. Y yo como artista tengo que verme muy afectado por ello. Por lo tanto, soy políticamente incorrecto. Y digo cosas que no hay que decir, y siendo publicista y siendo artista, porque creo que hay que decirlas. Bueno, como todo el mundo. Más en defensa de nuestro país y de nuestros intereses. Sí, hay mucha gente, Héctor, que no lo dice. O sea, te quedarías bastante sorprendido. La inflación que está sufriendo Canarias, ¿vale? A la que han vendido Ceuta, Melilla, y que hay terrenos en los que son muy pantanosos
en los que el desgobierno, perdón, de España no está tomando acción. Ahí te doy la razón. Pues el tema es que, hablando de humanismo, que ya lo desarrollaremos, ¿no? Cuando yo estudiaba arte clásico, eso es humanismo. Pensemos que el arte clásico se basaba en Grecia y en Roma. Y en Grecia es donde se hacían las grandes figuras anatómicamente maravillosas de los grandes deportistas, porque el físico significaba la espiritualidad, era la representación física del ser humano, y el ser humano era el centro un poco, digamos, y el hecho de despersonalizar al ser humano y quitarle de importancia nos lleva a un punto muy peligroso, donde la destrucción, la masacre... No es terrorífico que ahora están dando los partes de guerra del COVID, donde hablan de cientos y de miles de muertos como quien habla del tiempo. Es terrorífico. Ahora mueren todas las noches 250.000, han muerto 100.000. Es página web en Estados Unidos y es espeluznante. O sea, es espeluznante. Pero la insensibilización de la gente a esas cifras, porque no les ponen cara, no les ponen historias. No, exacto. Y entonces cuando... En Estados Unidos tenemos 200.000 casos diarios. Eso es espantoso. Y no toda la gente reacciona emocionalmente como debiera. Al final te emocionas más por un caso de una persona que es terrorífico, pero se ha montado internacionalmente porque una cierta persona está siendo víctima de maltrato policial y eso es tremendo, pero estamos hablando de 200.000 muertos que la gente no se manifiesta por ellos. Y son 200.000, no uno. Y cada vida vale lo mismo. Ese tipo de pensamientos... No es solo lo que dicen aquí, de todas las vidas negras importan. Negras y todas las vidas importan. Amarillas. Todas, vale, todas. Es lo que todas las vidas. Y hacer una segregación de qué vidas importan y no es muy peligroso porque eso nos lleva al fascismo. Es decir, no podemos segregar. El ser humano es el ser humano y no podemos violentar los principios de los derechos del ser humano. Esto que a mí antes yo no era tan consciente de ello. Pero hablábamos, yo que descubrí en Estados Unidos que era español, yo no era consciente que era español. Ahora, como aclara, me duele muchísimo más España. Pero quizá también, porque la he visto, pero porque me he identificado. ¿Sabes qué pasa? Que los que viajamos tenemos más visión. Yo era el español allí. Yo en España no era el español, era un español más. Yo allí era el español y representaba a España. Que cuando estaba en España. Pues esto yo creo que todo esto que es tan importante y que está sucediendo... Española y orgullosa. Y luzco mi bandera. ¿Y qué? Pues no, como que todo lo contrario. No, pero vamos a ver. Hablabas, ¿qué descubrí en Estados Unidos? Banderas en todas partes. Exacto. Banderas hasta en las farms, es decir, todo el mundo está orgulloso. Es decir, es que esto es otra cosa terrorífica. Tú te pones la bandera de Estados Unidos en Estados Unidos está muy bien, eres patriota. La bandera de Francia en Francia está muy bien, eres patriota. España es un caso anómalo, donde te pones la bandera de tu propio país y resulta que te insultan por ello. Y te multa la Guardia Civil, como pasa en el caso Plon, que la entrevista que tenemos mañana. No, es absurdo. España es terrible, es muy esperpéntica, lo cual me da pena decir, porque yo creo que es genial, es un país genial, no pero por eso lo quieren... De ningún aspecto. Somos lo quieren destruir. Porque españoles. Pero bueno, sí que habría mucho que hablar, ¿no? Porque ya no es solo un fenómeno español, creo que todo es internacional y que se está viviendo una situación internacional que a nadie, ni a un periodista, ni a un escritor, ni a un artista... Bueno, se le puede o no, tú te puedes intentar aislar, pero no lo vas a conseguir. Al final siempre, por acción u omisión, lo que haces o dejas de hacer influye en tu entorno. No sé si eso ha respondido, Óscar, tu pregunta, pero creo que sí. O sea, ¿cuál es el caldo de cultivo de ahora mismo con el COVID que puede motivarme como artista dentro del concepto amplio de lo que es el arte, que es una persona que responde a su entorno y que crea una serie de mensajes o de objetos que tienen que ver con su sensibilidad. Son magistrales, desde luego. Héctor, ¿qué ibas a preguntar? Sí. ¿O Jenny? No, Héctor. Yo ahora lo que quiero saber es una pregunta un poco complicada, ¿vale? Sobre todo en los tiempos que corren, pero ¿cuáles son los aspectos positivos que cree usted que tiene esta situación a nivel artístico? Bueno, yo esto lo comentaba recientemente en una entrevista que os he pasado que me hacía una doctora en psicología y un poco también ya quería dar un mensaje optimista de supervivencia en un entorno tan terrorífico, incluso puede llegar a ser deprimente, ¿no? Como puede ser una pandemia de este tipo. Entonces, yo se lo decía a ella y volvemos al tema de la tecnología y del arte y de la comunicación.
Fijaros que partíamos del arte a la tecnología, yo decía que la tercera pata era la comunicación, y todo esto es muy coherente. Y según hablo con vosotros, en esta charla entre amigos, yo voy descubriendo en las respuestas parte de lo que quizás no había verbalizado antes, ¿no? Yo se lo decía a Patricia Villavicencio, esta doctora en psicología. El hecho de que ahora mismo estemos hablando una persona en Madrid, 2 personas en Canarias, una persona en Estados Unidos, y que esto se haya potenciado, es positivo. O sea, el hecho de que hemos tenido que hacer el teletrabajo, de que mucha gente que no estaba familiarizada con los ordenadores, incluso gente de tercera edad, se ha visto forzada a ella. El hecho de que hemos aprendido a aprender más a través del ordenador. Yo ya lo vi esto, tengo una hija arquitecta, otra ingeniera y otra economista. Han tenido que, a diferencia de lo que como nosotros estudiábamos, que era con enciclopedias, un profesor, aquí a ellas les han enseñado mucho más a aprender a través de Internet, porque, bueno, no olvidemos que Wikipedia ha hecho que se cerraran enciclopedias como la británica. Es decir, el nivel de conocimiento accesible a través de Internet es brutal. Entonces, el hecho de que tengamos que aprender a gestionar tanta información y acceder a ella y articularla es positivo. Porque es imprescindible. Y porque además, si antes íbamos a una gran biblioteca y era bueno que tuviéramos tantos libros, porque ahora no va a ser bueno que podamos acceder a toda la información del mundo y tener prácticamente todas las respuestas del mundo. Lo importante es que sepamos gestionarla. Y ahí sí que hay un equilibrio frente a lo bueno que es eso, a lo malo que puede ser que intenten condicionarnos respecto a una serie de verdades absolutas. O sea, creo que tenemos que tener una gran autodisciplina para acceder a la información y para tener criterio propio. Y luchar porque no nos quiten el criterio propio, porque eliminar el criterio propio es lo que hacen los dictadores, las grandes dictaduras. Entonces, como medios de comunicación, como artistas, como individuos, lo bueno es que estemos telecomunicándonos, que esta sea una ventana tan poderosísima, y la parte que tenemos que añadir es saber utilizarla y no permitir que no nos dejen utilizar nuestra libertad. La libertad, y eso yo lo aprendí en Estados Unidos, y ahora lo estoy aprendiendo mucho más en España por su carencia, es fundamental. Tenemos que priorizar el humanismo y parte intrínseca del espíritu del ser humano es ser libre. Más siendo de izquierda o de derecha, o sea, no importa de qué bando seas, pero tener libertad. Entonces, eso creo que responde un poco a tu pregunta y es una pregunta que ahora es muy pertinente de hacerse a uno mismo. ¿Qué son los aspectos positivos de todo esto? Quizá el que nos han abocado a aprender a comunicarnos sin una presencia física. Evidentemente, esto no nos puede llevar a eliminar la presencia física. Y es a lo que voy. O sea, es necesario seguir abrazándose. Es necesario seguir comunicándose físicamente. Será necesario seguir haciendo reuniones. Todo eso que ahora no se puede hacer. No podemos renunciar a ese derecho fundamental. Pero sí que es bueno que lo estemos ampliando con la comunicación a través de las redes sociales. Pues, hombre, yo con Clara he tenido mucho más contacto por redes sociales, todavía no nos conocemos físicamente. Eso es una cosa buena, antes no hubiera sido posible. Es decir, antes se conocía a la gente del pueblo, luego a la gente de la ciudad. Ahora es un gran mundo, es una gran ciudad. Y tal, y ahora, desgraciadamente, tenemos que recurrir a las redes sociales. Porque si no... Pero tendremos que saber no renunciar a ninguna de las dos cosas y hacerlas correctamente. Exacto. Y bueno, ya para acabar, me gustaría que nos hablase, si puede ser, claro, porque igual hay cosas de las que no se puede hablar, pero que nos hablase de futuros proyectos. Bueno, yo sí que tengo, curiosamente, había una definición del tiempo que era la distancia entre que planificas algo y la ejecutas. Hay muchas descripciones, ¿no? Para casi todos los términos, y un término tan amplio y tan abstracto como el del tiempo. Eso quiere decir que hay cosas que decían también, ¿no? Si habéis visto la película maravillosa de Mozart, Amadeus, le encargaban, hay una secuencia que le encargan hacer una sinfonía y él tarda mucho en hacerla y dice, pero hombre, haga la sinfonía. Y dice, es que la tengo aquí, lo demás es garabatear. No olvidemos que Beethoven tenía las sinfonías en la cabeza antes de... O sea, es decir, yo sí que tengo proyectos y curiosamente los tengo en la cabeza y sé cuáles son 2 o 3 que tengo muy claros. Uno, me interesa muchísimo el mundo de los iconos y
Claro, tú ves el logotipo de Coca-Cola y es un icono clarísimo. No olvidemos, que yo que he estado mucho en el mundo del marketing, se decía, vale más la marca Coca-Cola que todas sus fábricas y embotelladoras juntas. Y es verdad. O sea, que tú puedes... O sea, que decir, Hombre, la y marca el importa conejito mucho. Playboy. Tú ves el conejito Playboy y vale más que toda la marca. Entonces, hay un pintor que se llama Jasper Johns, americano, que pintó una cosa que era la bandera americana. Ya existía la bandera americana, pero la pintó. Y ese cuadro se vendió por millones de dólares en Christie's. Un cuadro que es la bandera americana. Bueno, os anticipo, uno de los proyectos que a mí me gustaría muchísimo, y esto, Clara, digo Clara, quizá los demás, pero como Clara en ese aspecto se manifiesta más, creo que el concepto de los estados-nación en la Unión Europea, por ejemplo, hablo de la Unión Europea, Estados Unidos en sí mismos son solo Estado, ¿no? Pero la Unión Europea, que existe pues, en Inglaterra, Alemania, Italia, me gustaría mucho hacer una colección de las banderas, como la de Jasper yo, pintadas, y que esto fuera una exposición itinerante por cada capital de los países miembros de Europa, y que eso fuera el motivo de hablar de Europa. Pero fijaros bien que yo no era tan consciente de la importancia que tiene esto. Es que estamos hablando, si se quiere o no, de destruir a los Estados-nación. Que eso puede estar muy detrás de todo esto de que estamos hablando de las banderas. O sea, que me parece que al final un artista también tiene que ser muy provocador. Y que cuando un artista hace una obra, mucha gente la lee de muchas maneras. A lo mejor está diciendo más de lo que el propio artista quiere o cree decir, ¿no? Creo que eso es algo importante del arte. ¿Qué es lo que significa la bandera, yo qué sé, de Francia para los franceses? Pues, sangre, vida, muerte para los españoles, para los italianos. ¿Qué es lo que significan todas estas banderas? ¿Qué tipo de Europa queremos? ¿Queremos destruir España? La bandera de España. Ahora mismo, bueno, Estados Unidos no querrán destruir la bandera de Estados Unidos. Hay mucha gente que quiere destruir la bandera de España. Pero no ya tanto en España, sino... En Estados Unidos también. Bueno, pues sería muy pertinente porque suceda lo que suceda, será interesante que un artista dijera, he pintado una exposición que son de cuadros únicos y que además, como la Mona Lisa, cuanto más se conoce, más vale. En el momento en que esa exposición hubiera pasado por todos los países y las capitales de Europa, sería una colección más valiosa por el hecho del evento que ha protagonizado y sería muy única y sería muy valioso en muchos aspectos, políticos, artísticos, culturales. Sería como cuando pasan la antorcha olímpica, hablamos antes de las Olimpiadas, ¿sabéis que pasan de país en país, van corriendo hasta el siguiente país la dejan? Bueno, pues esta exposición sería itinerante, sería una especie de antorcha cultural, ¿no? Cultural, en este caso europea. Se podría hacer otras con países sudamericanos. Pero bueno, pensemos en eso. Esa es una de las ideas que tengo, pero iconos poderosos, ¿no? Como pueda ser la propia bandera. Y tengo otras ideas que tienen mucho que ver con la retoma del humanismo. O sea, por ejemplo, me gustaría mucho hacer sobre figuras de hombres y mujeres. Hace poco de una conferencia con una Miss, con una candidata a Miss Universo, ¿no? Sobre el tema de la belleza, y también había una polémica, si está bien o está mal ser Miss, si eso es malo para la imagen de la mujer y es denigrante, o si no lo es. Quiere decir, siempre ha habido cánones de belleza, y eso no quiere decir que la que no sea una Miss no es valiosísima como persona y como mujer. Pero bueno, también es... Entonces, quizá hacer una exposición de, digamos, Misses, pero por provocar. Creo que el arte tiene que ser provocador. Tan provocador como hacer la exposición de las banderas nacionales. Es muy provocador. Pero al mismo tiempo Es un artista porque, por ejemplo, personajes como Picasso, como Dalí, como muchísimos otros, han sido provocadores. El arte es provocador. Otra exposición icónica que me gustaría muchísimo y que tengo en mente, todavía no la he hecho, pero que pienso hacerla, os voy a decir dos más, para que veáis que tengo varios proyectos que todavía están en mi cabeza, que son sinfonías que no he escrito, no he garabateado, pero que pienso hacerlas, es hacer una exposición, igual un poco con la idea de Jasper Johns, como un arte reconocido, que al final son iconos, y que no es tanto arte pop como Warhol, sino que es más bien arte conceptual, e incluso arte político. Entonces, me gustaría mucho hacer y esto lo vais a entender muy bien porque lo tengo que decir en inglés, ¿no? En inglés, sabéis que hay algo de un gran significado, que es la frase "In God we trust". ¿Dónde está eso? Exactamente. ¿Dónde está? En el dólar. En el dólar. Entonces, para mucha gente, el dinero, el capital, es Dios. Pero para mucha gente se levanta por las mañanas para ganar dinero. Mucha gente, todos necesitamos dinero para sobrevivir. O sea, hacer una reflexión sobre el propio dinero y su divinización me interesa. Me gustaría hacer una exposición que fuera gran tamaño del dólar, gran tamaño del yen, gran tamaño de la libra, gran tamaño del euro. Y hacer una exposición que la gente dirá,
Eso es monedas. No, no son monedas. Esto no tiene un valor filatélico. Tiene un valor conceptual y tiene un valor casi espiritual. Exacto. ¿No? Te hace reflejar. Bueno, la gente mata, la gente roba por dinero, la gente trabaja por dinero, la gente muere por dinero. Para mucha gente, lo que tienes es lo que vales, y para mucha gente su razón de vivir es ganar dinero, aunque sea solo lo justo, ¿no? Y mucha gente ni siquiera ha pensado hasta qué punto realmente el dinero es por lo que se mueve. Y dicen que todo se compra y todo se vende, ¿no? Entonces, hacer una exposición donde quien fabrica el dinero no sea la Casa de la Moneda, sino yo como artista, es otro concepto multifacético que sería muy interesante a desarrollar. Esta sería otra exposición que me interesaría mucho. Me interesan mucho las exposiciones de abstracción geométrica, me gustaría, la combinatoria es una cosa que me fascina, que esto sí que retomar una de mis etapas, la de la abstracción geométrica, la de Estados Unidos, y hacer algo sobre abstracción geométrica, es una cosa que también me interesa. O sea, tengo, como veis, varias exposiciones. Unas son figurativas, otras son abstractas, pero en realidad todas son conceptuales y todas son muy políticas. Yo creo que deberíamos hacer una segunda entrevista sobre esto. Héctor, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues nos quedan 8 minutos. Vale. Así que yo creo que con esto... Vale, pues vamos a mandar el mensaje final. En nombre de todo el equipo, millones de gracias, Julio Mendoza, por colaborar con este programa y concedernos esta entrevista para nosotros. Ha sido un auténtico honor para nosotros tenerte a ti en el programa. El honor es recíproco, ¿eh? Ha sido una conversación entre amigos y van a ser amigos todos los que la escuchen. Creo que van a formar parte de esta tertulia y estoy convencido que van a pensar sobre muchos de los conceptos, que son muchos, que se han desgranado con preguntas tan oportunas como las vuestras. Bueno, y esta entrevista ha sido de memoria especial de Diana Kerr, para que su memoria y su legado se recuerden para siempre. Así sea. A su padre, que se nos una en la entrevista lo más pronto que pueda. Me encantaría entrevistarle porque es un señor, y para darle fuerza y para dar fuerza al legado de su hija, a su canal, a su fundación, con la que pretendemos colaborar. ¿Vale? Me permiten un segundito, si me permite, Jenny. Durante toda la entrevista, no sé, hay una frase que me ha venido, me imagino a Diana Kerr, a la familia, al padre, a la madre, yo como madre más afectada aún. Y para mí lo que es la cultura de Diana me representa una frase que yo creo que si los padres la escuchan, sabrán el sentimiento que tiene, y es: aunque me cueste la vida, tú vivirás eternamente. Precioso, Jenny. Precioso, muchas gracias. Y bueno, pues agradeceros muchísimo esta oportunidad y esta conversación, insisto, entre amigos, que es como me siento y como me habéis hecho sentir. Darle las gracias a usted por estar con nosotros hoy. Darle las gracias desde aquí al señor Kerr, que sabemos que va a estar muy pendiente de esta entrevista, y que esperamos que esté con nosotros próximamente. Y bueno, nosotros queremos despedirnos con un vídeo que nos va a facilitar Clara Castillo, en el que está Diana Kerr cantando, y así es como queremos homenajear a Clara, así es como queremos homenajear a Diana y como queremos que todo el mundo la recuerde. Desde aquí, saludos a la familia y bueno, esperamos que estén muy prontito con nosotros. Nos despedimos, despedimos el programa de hoy. Esperemos que guste cuando la gente pueda verlo. Y los emplazamos a estar mañana con nosotros, que mañana tenemos a Miguel Frontera. A Miguel Frontera,
ex piloto Esta entrevista y te que va a está a encantar, cargo, Julio, porque es un y que amigo está mío, a cargo de todas las manifestaciones que se están haciendo en Madrid en contra del gobierno. pero en el casoplón. Recuerda quién es Miguel Frontera. Está Sí, en sí, el sí, que casoplón de están... Pablo Iglesias y Pablo Iglesias ha pedido 14 años de cárcel a mi amigo. Vale. Entonces Pues yo sé que Julio va a estar escuchando. lo escucharé con muchísimo interés. Lo sé, Pues lo sé. muchísimas gracias y ya nos despedimos por hoy. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Millones de gracias a Julio Mendoza por colaborar con este programa y concedernos esta entrevista para nosotros. Ha sido un honor tenerte en el programa. Esta entrevista ha sido además en memoria de Diana Quer, para que su legado se recuerde para siempre.